Bueno, vamos a continuar entonces el tema 5, que se llama la expresión oral. Y vamos a irnos a la diapositiva número 12, que es donde nos quedamos el último día. Segundo. Vale. Bueno, vamos a ver los criterios que se utilizan para seleccionar y para narrar los cuentos, tanto los orales como los escritos. En primer lugar, decir que el cuento debe estar adaptado, como no, a las características de la etapa en la que se encuentra el niño. ¿Para qué? Para que se adapte a su desarrollo psicológico y a los intereses de su edad. Eso sí, pero siempre se va a adaptar, pero va a tener un nivel, va a estar por encima de su desarrollo. ¿Para qué? Para iniciarle en niveles superiores y para que haya una mejoría. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre el niño, el tratamiento será diferente. Los cuentos tendrán unos temas determinados y utilizarán un vocabulario determinado, más fácil o más difícil, dependiendo de la edad. Vamos a ver por etapas. De 0 a 2 años, se dice que solo se utilizan imágenes, no se utiliza texto, sino que a través de las imágenes le contamos el cuento al niño. Estos cuentos deben ser breves, además deben ser repetitivos. ¿Por qué? Porque utilizan muchos estribillos, en las que aparezcan además elementos de la vida cotidiana, que aquí el dibujo lo tapa. Elementos de su vida cotidiana, ¿vale? ¿Por qué? Que utilice, por ejemplo, como temas que nombre a la madre, al padre, las mascotas, la escuela, las fiestas, elementos de su vida para que al niño le sea familiar. Además, en esta etapa, las acciones del narrador serán las siguientes, y es que la palabra va a ir acompañada del movimiento y de gestos de las manos, gestos corporales. ¿Para qué? Para mejorar la memorización de la historia y para que el niño siga el hilo del cuento. Si no, a estas edades todavía, vale, Cristina, a estas edades todavía al niño le cuesta mucho mantener la atención, entonces pues para ello, para mantener esa atención, el educador o el narrador utilizará gestos, movimientos, etc. En estos casos, todavía a esta edad no se pueden utilizar cuentos de miedo ni de terror, cuentos que le produzcan al niño cierto rechazo. Nos vamos a la siguiente etapa, la de 2 años a 4 o 5 años. Dice que las imágenes con pequeñas frases y conocidas, es decir, que las imágenes tengan, las frases sean cortas y además sean reconocibles por el niño. Predominará la fantasía y lo mágico. ¿Por qué? Porque a esta edad, por ejemplo, los niños dotan de vida a todas las cosas. Por ejemplo, la roca que camina, humanizan los elementos que no tienen vida. Además, se emplearán, los cuentos tendrán voces onomatopeicas, es decir, onomatopeyas. Los dibujos igualmente deben ser familiares, deben ser reconocibles por los niños, del padre, de la madre, de una escuela, ¿vale? Elementos cotidianos y no estereotipados, no utilizar Mickey Mouse, tal, sino elementos que sean familiares. Las imágenes a esta edad deben ser a todo color para que
atraiga la atención del niño. Y no tienen por qué ser realistas, pueden ser imágenes de fantasía, ¿vale? Además, el niño a esta edad puede hacer sus propios relatos, puede elaborar historias, cuentos. ¿Qué pasa? Que a esta edad todavía las ideas serán pobres, serán cuentos con muchas repeticiones de palabras, sin una secuencia temporal, habrán como saltos para atrás, para adelante y te guiará. Pero tenemos que iniciarlos a... Sí, ahí así están, Cristina. Tenemos que iniciarlos en la construcción de relatos o de cuentos. Además, a esta edad, el niño pone su actividad en movimiento, es decir, a esta edad puede interpretar los personajes de los cuentos y hacer el papel de ellos. Y el adulto nunca impondrá el texto, sino que los cuentos deben ser seleccionados según el gusto de los niños, ¿vale? No el cuento que el educador quiera, o el padre, en este caso, los padres. Y la última etapa, que es de 5 o 6 años, dice que los cuentos deben ser, se iniciarán los cuentos populares, siempre y cuando sean sencillos y cortos. ¿Para qué? Para facilitar la asimilación y el recuerdo de los mismos. Predominará la imagen sobre el texto, como en los anteriores, y además se enriquecerá, ya a los 5 o 6 años se puede introducir elementos nuevos, enriquecimiento de vocabulario nuevo en el niño. ¿Qué haremos? Que los cuentos que tengan vocabulario nuevo infantil serán muy repetitivos para facilitar esa comprensión y la retención del texto. Y nunca utilizar diminutivos, ¿vale? Los diminutivos no son adecuados para el desarrollo de la expresión oral. Y la estructura interna de los cuentos a esta edad debe ser coherente. Es decir, que tengan una secuencia temporal ordenada. ¿Para qué? Para que el niño aprenda a ordenar ya su pensamiento. Y a esta edad el niño tiene esa capacidad, cosa que en las etapas anteriores no la tenía. Los temas favoritos de los niños son de animales y objetos humanizados, que es lo mismo que personificación. La personificación es la humanización, ¿vale? De elementos y fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, el sol que come no sé qué, pues el sol evidentemente no puede comer, entonces está personificando, es lo mismo que humanizar. Además, otro de los temas son personas, cosas o lugares familiares, como les dije antes, y las repeticiones y movimientos rítmicos, que se introducirían, por ejemplo, a través del folclore infantil. Pues a través del folclore infantil estaremos desarrollando también la expresión oral. ¿Dudas? ¿Puedo seguir? Espero que me estén escuchando. Vale. Las técnicas... Oh, ya, esto se... Vale, ok. Es el chat que se trabó. Vale, perfecto. Vamos a ver las técnicas narrativas que se utilizan para contar un cuento. La adaptación del contenido literario. ¿Esto cuándo se utiliza esta técnica? Cuando los destinatarios, los niños, no pueden seguir el curso de la narración.
¿Por qué? Porque la extensión a lo mejor es excesiva. Entonces tenemos que emplear ciertas técnicas para que se reduzca ese contenido y el niño lo pueda llegar a comprender. Siempre teniendo en cuenta que hay que respetar la versión original del cuento, es decir, eliminar y suprimir elementos sin dañar, sin alterar el sentido básico, ¿vale? El sentido básico del cuento. ¿En qué consistiría entonces? En suprimir o acortar fragmentos que no sean relevantes y personajes secundarios. Si hay personajes secundarios, los puedo eliminar algunos, pero los principales no. Resumir el núcleo. Cristina, aquí pusiste resumir el núcleo, no sería resumir el núcleo, sino resumir situaciones que no afecten a la comprensión del núcleo. ¿Vale? El núcleo no lo vamos a resumir, sino elementos y situaciones que no afecten precisamente al núcleo. Ese fue el fallo que vi yo. Además, no solo cuando el niño no comprende, la extensión es excesiva, adaptaremos el contenido, sino que además, aunque el niño aunque la extensión sea la adecuada, podemos adaptar el estilo literario a la hora de narrar. Aquí en la segunda técnica, el cuento es el mismo. ¿Qué voy a cambiar? Voy a cambiar determinados elementos, que sería un ejemplo, simplificar y adaptar el vocabulario. Si veo que una palabra es muy difícil, la cambio por otra más sencilla. Alguna oración también la puedo adaptar o simplificar, de manera que no se empobrezca el lenguaje, ¿vale? Sino adaptarlo a la edad. El estilo directo, es decir, que utilizar diálogos y conversaciones que son de estilo directo es cuando, por ejemplo, en un cuento aparece un diálogo de personajes. Es más fácil de comprender para el niño ese estilo directo que un estilo indirecto como puede ser la narración o la descripción, ¿vale? En la que los personajes no hablan, sino que el narrador cuenta lo que dicen. Ahí cuesta más entenderlo, ese estilo indirecto. Por eso, si el estilo es indirecto, lo podríamos pasar al estilo directo. Si el cuento dice, eres una vez unos personajes que no sé qué, no sé cuánto, y uno de ellos dijo, no, lo cambio por Menganito dijo, ese sería el estilo directo, que es realmente lo que dijo. Es más sencillo de comprender. Repetir y resaltar escenas o elementos, pues repetirlas o resaltarlas. Ritmo vivo y dinámico, que el ritmo sea vivo, que sea dinámico a la hora de contarlo. O introducir preguntas. Yo, por ejemplo, cuando le leo los cuentos a mi hijo, ya con la edad que tiene, 5 años, yo se los leo y luego le voy haciendo preguntas cuando le termino la página. ¿Para qué? Para captar su atención, porque si no, la atención disminuye y llega un momento que ya se ha perdido y no sabe lo que le estoy leyendo. ¿Vale? La utilización de recursos expresivos. Aquí ya sí que el texto sería el mismo, pero a la hora de leerlo yo, pues voy haciendo adaptaciones. Aquí no se adapta el texto en sí, ¿vale? En la primera adaptaríamos el texto. Aquí es más adaptación de palabras y de frases. Y aquí, en la tercera sería, no se adapta el texto sería el mismo, el original. Lo que cambia es a la hora de narrarlo, como narradora, como la educadora, a la hora de narrarlo, emplear ciertas técnicas. Lenguaje claro y sencillo. No hay nada que decir. Ritmos vivos y gestos exagerados. Si yo quiero que el niño comprenda algo o quiero dar énfasis a una parte del cuento porque es la más importante, pues hago más gestos o elevo la voz o lo hago con un cierto tono de suspense
de sorpresa, ¿vale? De felicidad, desdoblamiento de los diferentes personajes. Además, el narrador puede hacer diferentes voces según el personaje. Cuando es el hombre, hago voz de hombre. Cuando es la mujer, hago voz de mujer. Cuando es de niño, la voy cambiando. Y eso sería un recurso a la hora de narrar. Además, se pueden, que no lo has puesto aquí, Cristina, efectos con la voz. Se puede cambiar en la entonación, el tono, el ritmo o el timbre de voz. Mantener la intriga, el suspense. ¿Cómo? Hablando más bajo, o más alto, o más rápido, más lento. Emplear onomatopeyas para resaltar situaciones. Si digo, cuando el niño llegó a su casa, tum, 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 y tocó en la puerta, eso hace que el niño pues capte la atención. Hace repeticiones o silencios y pausas. Como tú estás contando un cuento y de repente haces una pausa, un silencio, todos se quedan así, ¿vale? Cuando la música está distrayendo, todos de repente ponen atención, ¿vale? Porque a veces la voz, a lo largo del tiempo, es como muy repetitiva, muy monótona, y cuando tú te paras, los niños prestan atención. El contacto visual es súper importante con todos y cada uno de los niños. No vamos a mirar solamente cuando estemos narrando un cuento a los de la parte de adelante, sino intentar fijar la mirada en cada uno. ¿Por qué? Ustedes no recuerdan la situación en el colegio cuando estudiaban, que a lo mejor era el típico día que te empezabas a aburrir, pero cuando el profesor te miraba enseguida hacías así y enseguida ponías atención. Pues de eso se trata, de captar la atención a través del contacto visual. Los gestos faciales, ¿vale? Cuando cuentas que el niño el protagonista está triste y pones cara de triste, o de contenta, o de felicidad, de angustia, de sorpresa. Y los corporales, los movimientos corporales, que serían la expresividad a través de las manos. A través de las manos, pues expresamos y captamos más la atención de los niños. ¿Puedo seguir? Vale, perfecto. ¿Qué actividades podemos realizar a partir del cuento? Una vez que ya lo hayamos leído, ¿vale? Podemos hacer diferentes actividades. Una sería de lenguaje. Y les he traído hoy actividades que yo he hecho con los niños, de comprensión lectora, con cuentos y demás, a nivel de primaria, pero que ustedes podrían adaptarlo a infantil. Luego se los enseño. Diálogo sobre el cuento sería una actividad de lenguaje. Es decir, una vez que leamos el cuento, nos sentamos en la asamblea y dialogamos entre todos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es el protagonista? ¿Y qué sucedió? ¿Por qué? ¿Y cómo se resolvió el problema? ¿Vale? Hablar. El análisis del vocabulario. Por ejemplo, una vez leemos el cuento, que los niños digan qué palabras no entienden y vamos explicándoles el significado de cada una. O trabajamos con familias de palabras. Venga, vamos a buscar en el cuento del panadero, vamos a buscar toda la familia de palabras. Pan, panadero, panadería, panificadora, familias de palabras. Transformaciones y partes de los objetos. Un objeto en un cuento que se haya ido transformando. Que los niños expliquen cómo se ha ido transformando ese objeto o las partes que tiene un objeto, ¿vale? Repetir sonidos difíciles, sonidos como el sonido a lo mejor Z, que a lo mejor les cuesta,
repetir palabras del cuento que tengan el sonido Z para practicarlo. Comprensión de los sucesos, que los niños expliquen cuál fue el suceso principal del cuento para saber si lo ha comprendido o no. Descubrimiento, descubrir a los personajes, ordenar acciones, es decir, decirles qué pasó primero y luego qué pasó y al final qué sucedió, y así están ordenando las acciones. Hacer las voces de los diferentes personajes, que los niños se metan en el papel e interpreten esos personajes con las voces. Eso sería actividades de lenguaje. Luego tenemos actividades de psicomotricidad, que sería dramatizar los personajes o el cuento entero, que los niños lo dramaticen. O la expresión corporal, simplemente que los niños hagan macromovimientos con su cuerpo expresando lo que hacen los personajes. Luego tenemos las actividades plásticas, que sería dibujar personajes del cuento, realizar las marionetas para luego dramatizarlo, o construir el escenario, hacer el fondo con un campo, o el árbol, el sol, o modelar los personajes. Se podría modelar con plastilina, con barro, todas las técnicas que hemos visto en expresión plástica. Además tenemos el cuento inventado, que es ponerle un título diferente, un título más divertido. O a partir un cuento inventado sería darles una foto de cualquier cosa, de un perro, y que ellos inventen una historia, ¿vale? Incluso cada uno puede aportar una frase a esa historia y que la historia se construya entre todos. O también otra estrategia que he utilizado yo con los niños es que cada uno piense una frase. La escribimos en un globo. Uno dice, el cielo es de color azul. Cada uno se mete una frase y luego con esa frase construimos un cuento. Se queda un cuento, yo le llamaba el cuento loco, porque se queda un poco loco, pero lo importante ahí es que el niño sepa estructurar cuál puede ser el principio, cuáles qué frases pegan para el inicio del cuento y qué frases pegan para el final, ¿vale? Y para tanto para la introducción, para el nudo y para el desenlace. O hacer un dibujo. En otra actividad plástica sería hacer un dibujo a partir de una frase. Yo le doy una frase y lo que esa frase le transmita, le exprese, el niño tiene que hacer un dibujo de esa frase, o de ese cuento, o de un cuento. Y el cuento recreado es reconstruir el cuento que ya hemos leído. ¿Cómo? Cambiando las características de los personajes, poniendo al bueno de malo, al malo de bueno, a la bruja, un sinfín. Ensalada de varios cuentos. Esto también lo he hecho yo. Y es que cada niño elige un cuento y elige un párrafo de un cuento y con todos esos párrafos se elabora otro cuento. Cambiar el espacio o el tiempo. Pues cambiar el espacio. Lo que sucedió en la escuela ahora sucedió en la luna. Y lo que sucedió hace... lo que sucedió en el tiempo por el día, ahora es por la noche, cambiarle el espacio y el tiempo. O escribir en fichas, a partir de un cuento, escribimos en fichas las funciones de cada personaje, las funciones del bueno. Pues el bueno ayudaba a los pobres y el malo era una persona agarrada, que no sé qué. Describimos las funciones de cada personaje del cuento, lo mezclamos esas funciones y que luego a cada personaje le tocará una función diferente y recreamos ese cuento. Pues para la bruja no es la mala,
mala, sino que es la buena, por ejemplo. O añadir nuevos elementos. Si resulta que hablamos del Sol y la Luna, ahora hablo del Sol, la Luna y el espacio, y los planetas, añado nuevos elementos a ese cuento. Además, eso no está en la diapositiva. El narrador dispone de varios medios a la hora de narrar. El principal, ¿cuál creen ustedes que es? O sea, ¿cuál es su medio principal para narrar? Por lógica. Su recurso, por decir, medio, recurso, la voz. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, junto con la voz está la entonación, el tono, el timbre, ¿vale? La entonación pertenecería a la voz. Muy bien. El medio fundamental entonces es la voz, pero también puede emplear otro. Y son una serie de medios que dan mucho juego, porque no sería... La voz es el más rutinario, ¿vale? El que estamos acostumbrados todos. Pero existen otros medios que dan mucho juego. Les explico. Uno es presentar los personajes o los objetos en franela. Yo cojo una tela de franela, elaboro los personajes en cartulina, los plastifico y les pongo un velcro por detrás. Y entonces yo voy contándole cuento a los niños, estamos todos sentados en círculo, en la asamblea, les voy contando el cuento y de repente voy pegando en la franela los personajes o los objetos, la escuela, la roca, el sol, la nube, no sé qué, todo lo que va apareciendo. Entonces, es una forma más fácil de que el niño comprenda el cuento, porque ya no solo tiene que imaginarlo, sino que además está viendo esos dibujitos y le ayuda. Utilizar objetos del aula para ilustrar el cuento, lo mismo. Pues mientras voy contando el cuento, voy señalando todos los objetos del aula que tengan relación. Otra forma es las marionetas, los títeres o las sombras chinas. A medida que cuento el cuento, pues voy haciendo diferentes dramatización con los títeres o con las marionetas. Que eso ya lo veremos en la clase práctica que haremos en el tercer trimestre. Haremos la clase práctica y tenemos materiales de expresión y uno son las marionetas. Dibujar escenas importantes de forma consecutiva. Es decir, voy haciendo dibujos. Hay una pizarra que se llama la pizarra parlante, en la que yo puedo ir dibujando. Yo voy haciendo dibujos de cada escena. De repente el niño llegó a la escuela y dibujo el niño y la escuela. Y cuando entró a la clase y todos sus compañeros dibujan al niño alrededor de sus amiguitos. ¿Vale? Y con esas escenas también facilita esa comprensión. O con proyección de diapositivas. Yo puedo poner para ambientar una diapositiva que me ilumine el fondo de la clase con un bosque. Y ya estoy ambientando el cuento que voy a contar relacionado con el bosque. Los efectos musicales, además pueden añadirle un poquito de música, de pajaritos, del viento, cuando sopla, ¿vale? Y la papiroflexia. ¿Recuerdan lo que era la papiroflexia?
Vale. Pues mientras se narra, se puede ir haciendo papiroflexia. Es decir, de repente la mariposa, no sé qué, papiroflexia es fácil porque hay papiroflexia. O siempre y cuando la tengamos bastante dominada. Eso lo haría el educador, ¿vale? En este caso. Y de repente la mariposa, pues ya yo hago la mariposa, o tengo la mariposa media hecha, dependiendo de la dificultad. Si es uno difícil, pues a lo mejor lo tengo a medio hacer y lo termino de hacer. Si es uno fácil, pues lo voy haciendo mientras voy contando el cuento, para que cuando diga que la mariposa voló, yo ya la coja y la ponga como que va a volar, ¿vale? Es una forma bastante divertida para contar el cuento y diferente, lógicamente. Vale, sigo. Vamos a ver ahora la poesía, que es otro recurso de expresión oral. Aparte diferente al cuento, y que desde muy temprana edad el niño pues lo mama del ambiente. ¿Por qué? Porque desde que son pequeñitos las madres les recitan nanas, retaílas, ¿vale? Siempre las madres cantamos a los bebés. Pues entonces desde pequeñito pues ya lo van viendo en su ambiente. ¿Qué es la poesía? Un juego de palabras y rimas que ayuda a qué? A vocalizar bien, porque hay mucha repetición de palabras, con ritmo y con entonación. Las características, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser poesías pequeñas, ¿vale? Poesías breves, onomatopéyicas que empleen sonidos, estribillos fáciles de recordar, que sean estribillos cortos, y gestuales, que se puedan gestualizar como movimiento. La poesía dice que trabaja la percepción, ¿vale? La expresión de los sentimientos, las sensaciones, los deseos y las vivencias y la comunicación. Y además desarrolla la creatividad en el niño, la imaginación, la fantasía, porque tiene que ir imaginando lo que le vamos contando. El sentido estético, el sentido estético de la palabra. Y el enfoque debe ser global. Es decir, la aproximación en la expresión comunicación debe haber una aproximación lúdica a las artes, pero siempre de forma lúdica. Y en la expresión oral, en este caso se relaciona mucho con la música y con la pintura, ¿vale? Por eso el enfoque global. Porque a través de la música estamos trabajando la expresión oral. Y a través de la pintura también trabajamos la expresión oral, de la expresión plástica. ¿Por qué? Porque el niño nos explica lo que ha dibujado, y eso lo vimos en el tema de expresión plástica. Y por eso va todo unido, expresión plástica con expresión musical y expresión oral. Y corporal, todas las expresiones se trabajan desde un enfoque global. Nada, Cristina ha puesto aquí una poesía, el sol arriba, el mar abajo y en medio del mar un barco. Muy bien, porque ella ha utilizado una poesía que cumple las características para los niños infantiles, y es que es breve, los estribillos son fáciles de recordar porque es cortita, ¿vale? Y además se puede gestualizar, porque yo puedo decir el sol arriba, el mar abajo y en medio del mar un barco.
¿vale? Lo puedo ir actualizando arriba, abajo, el sol, el mar, ¿vale? Además de las canciones y las adivinanzas, también existen